Estuvimos a punto de responder los dos, pero Abraham delegó en mí la respuesta. Después de pensar largo y tendido, decidí que mi respuesta era el amor, porque dar a luz no necesariamente te hace un padre, pero dar amor y cuidar a un hijo, sí. El ser simplemente me miró serio y me dijo, ¿es esa tu respuesta? Lo dijo clavándome los ojos como si puñales llenos de fuego fuesen. Abraham estaba con la mano en el arma, no sabía cuál era la respuesta y se alegraba de que yo al menos estuviese seguro de lo que hubiese dicho. El ser sonrió de manera macabra y me dijo, correcto, ahora tienes el favor de los seres de la noche. El maestro te dirá más. El roble no dijo muchas cosas con sentido de ahora en adelante. Simplemente dijo 3 palabras. Silbad si sentís que algo está encima de las ramas. Aplaudid si sentís que algo os rodea entre los árboles. Pero si escucháis ruidos estridentes, que no parecen de animales, que parecen personas, niños o adultos, simplemente cerrad los ojos y pensad en voz alta una palabra que os dé confort. Tras de estar así durante 10 minutos, podéis seguir vuestro camino. Tras estas palabras pensé seriamente las palabras del roble y recordé las reglas que se imponían en el bosque de noche. La primera era seguir la regla número 1 de entrar al bosque, que es no llevar prendas hechas de plantas. La segunda era tener una vela encendida y en caso de sentir entes, mirarla fijamente, así no los miraba a ellos. La tercera era si me encontraba con un hombre lobo, nunca le diese la espalda, ni retrocediese ni nada, le mirase fijamente e intentar hacer el menor cantidad de tipo de gestos posibles. La cuarta regla era si sentía ruido en los árboles, podía ser que me encontrase con un guardián y él me haría una adivinanza, que es la regla que estaba ahora mismo vigente. La quinta regla era si escuchaba algo en los árboles, no mirase hacia arriba y no hacer nada e ignorarlo si hacía ruidos de animales. La regla número 6 era si escuchaba una campana y un hombre buscando a una mujer, me dirigiese de inmediato a la salida. Si lo que el roble decía era cierto, podía estar tranquilo con 2 reglas, con la regla número 4 y con la regla número 5, además de que no creía que la 6 pudiese ser aplicada por él. Esa parecía ser la más peligrosa. Tras esta información realmente útil, Abraham y yo nos retiramos. Igual que el roble, los hombres lobos simplemente se quedaron mirándonos, como si todo lo que tenían que decirnos ya lo hubiesen dicho. Al no ser humano, su concepción del tiempo y el uso de las palabras parecía total y absolutamente distinto. Ni una despedida, ni una buena suerte, nada. Simplemente como autómatas volvieron cada uno a sus quehaceres. El roble cerró los ojos y los hombres lobo desaparecieron como sombras detrás de los árboles. Pero al volver yo releí las reglas por tercera vez al entrar en el bosque. Me di cuenta de que habíamos incumplido la segunda regla desde el principio y estaba escuchando voces a mi alrededor. No había ninguna vela encendida y eso era un inconveniente. Veía como pequeñas sombras aparecían a mi alrededor y entendí
que estaba incumpliendo la regla. Pero ahí no acababa la cosa. No, se puso todo mucho peor. Las sombras estaban apareciendo delante nuestra. Sin embargo, las campanas se escuchaban detrás. Estábamos en serios apuros. Tanto Abraham como yo nos quedamos parados en seco y no nos dijimos ni una palabra. Teníamos que avanzar rápido y encendernos las velas al mismo tiempo, mirarlas fijamente y no mirar a esas sombras que estaban arremolinándose a nuestro alrededor. Eso en un principio pareció funcionar, pero ese ente cada vez se acercaba más rápido. Y de repente, algo extraño pasó, ya que el ser de la campana empezó a luchar contra las entidades que surgieron desde las sombras. Eso fue un golpe de suerte para nosotros, o eso fue lo que creímos, ya que el campanero, como yo pensé que se llamaba, no tardó mucho en despachar a esos seres. Y ahora parecía más convencido de nuestra presencia, ya que le escuchamos correr tras nosotros. Así que dijimos que la vela no servía para nada y la íbamos a tirar al suelo, pensando que si lográbamos hacer un pequeño incendio, tal vez sería algo útil para nosotros. Así que lo hicimos, pero la vela se apagó antes de que pasase eso, y él nos alcanzó, golpeando fuertemente a Abraham en el costado, lanzándolo sobre los árboles. Yo, horrorizado ante la escena, no dudé en dispararle y le propiné varios disparos. Con mucha precisión, en zonas muy vitales, tales como el corazón, los riñones o la cabeza, y él ni siquiera parecía inmutarse. Pero no es que no le atravesase, le atravesaba y se veían los agujeros, pero a él no le afectaba. Era como un títere más del bosque, guiado por un deseo vacío de encontrar a alguien que obviamente ya no estaba ni en el bosque ni entre los vivos. En ese momento recordé el equipamiento que teníamos encima. Sabía que teníamos alguna especie de ajo o agua bendita o algo. Estaba demasiado confundido, mareado y sobre todo nervioso por la situación. Aún así, cogí el primer frasco, que parecía una granada para cualquier un militar común, y se la lancé. Era mercurio. No sabía cómo había llegado mercurio ahí. Lo único que sabía era que era un metal plateado que al tocarle explotó la botella y empapó por completo a ese ser. También, corriendo hacia adelante, vi como Abraham bajaba con mucha dificultad de un árbol, con un golpe realmente horroroso en la cabeza. Tenía la mitad del cráneo al descubierto. Era como si su cuero cabelludo se hubiese deslizado, dejando entrever una amarillenta calavera que obviamente denotaba su vida, y también la sangre que la cubría denotaba que su portador estaba sufriendo un dolor inmenso. «Ayúdame, en mi bolsillo, por favor, méteme morfina. Necesito concentrarme y también un analgésico. Si no, este dolor me va a matar», decía él, apenas pudiendo articular palabra, viendo como detrás nuestra este ser estaba casi paralizado, tocándose como si este mercurio no solamente le quemase como los quemaría cualquier persona común, sino que además parecía que su conexión con su maestro se estaba debilitando. Mi instinto me lo decía. Y así fue. Le di a Abraham los chutes que necesitaba para poder aguantar en pie, y de alguna manera pudimos salir del bosque.
Sabíamos en este momento que ahora podíamos salvar a Lidia, dándole esta medicina que a duras penas pudimos conseguir, podríamos salvarle la vida. Esa era nuestra intención. Pero cuando llegamos a la cabaña, la puerta estaba abierta. Estaba abierta con un gran agujero en medio. Parecía que alguien la había forzado y no había puesto mucha resistencia. La escena dentro era poco menos que un desastre. El anciano, o lo que quedaba de él, estaba desmembrado en 5 grandes trozos. El tronco y sus 4 extremidades, ya que la cabeza no estaba separada de él, era una parodia de lo que antes era su ombligo, ya que ahí estaba ahora su cabeza. Toda su sangre estaba por su alrededor, haciendo un cuadro macabro en el suelo. Lo que quedaba de Lidia ahora era una efigie, en honor a algún dios pagano, o ese dios seguramente era el bosque. Estaba llena de ramas por todos lados, haciendo una figura impía, llenando todo a su alrededor de un círculo con unas letras en un idioma que no comprendíamos. Y cuando todo parecía ya una locura, la locura se volvió mayor, ya que en la cabaña algo se movió. Probó ser el anciano, que nos miró con un rostro macabro. Pero no me refiero al anciano del pueblo, no. Me refiero al avatar del bosque, ese que yo pensé que había matado en mi anterior ocasión, pero parecía intacto, como si no le hubiese hecho nada. Me miró fijamente y me dijo sonriendo: te dije que iba a volver y te dije que me iba a vengar, y esta vez tengo un trato distinto con otro ser, el cual te va a llevar a la oscuridad, de la misma oscuridad de la cual yo provengo. Porque qué mejor venganza que hacernos hermanos, caer en la misma maldición que yo. Y con estas últimas palabras levantó su marchita mano, abriéndola, como si estuviese cogiendo el corazón de alguien, y Abraham en ese momento empezó a chillar de dolor. En el momento en el que él empezó a chillar de dolor, el anciano cerró la mano y Abraham cayó al suelo muerto, cortándose súbitamente su dolor. Yo estaba sumido en la desesperación. Ya no sabía qué salidas me quedaban. ¿Estaba ahora a merced del bosque? No estaba a su merced. Estaba a la merced del creador de las reglas. La escena se congeló. Todo se volvió gris. Todo a mi alrededor parecía congelado en el tiempo, como si algo superior le ordenase o pidiese calmada y dulcemente al tiempo que se parase. Ese ser era un hombre vestido con un elegante traje púrpura. Él mismo llevaba el bastón más bellamente ornamentado que he visto en mi vida, coronado en un cuervo. El rostro de este ser era igual que la de su bastón, la cabeza de un elegante cuervo con unos ojos muy bellos y morados. Al estar en su presencia, más que miedo, sentí relajación, pero cuando sus palabras empezaron a brotar de sus labios, eso se esfumó súbitamente. Acre ha sido un dolor en mi zapato durante muchos siglos. Ahora se llama Acre, antes se llamaba Teutones, orden de los templarios, órdenes de los sagrados ocultores del conocimiento, etcétera, etcétera. Pero no importa, igual que destruí esas, destruiré esta también. ¿Y sabes cuál es la mejor de las herramientas o métodos para hacerlo? Con un caballo de Troya. Siempre lo fue y siempre lo será.
Bienvenido a la familia, destructor de la humanidad.